Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los acogió y volvió a hablarles del reino de Dios mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. El día comenzaba a declinar y los 12 se acercaron para decirle: despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Y Jesús les contestó: denles ustedes mismos de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío? De hecho, había unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya hoy jueves, en la 10ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 11b al 17. La multiplicación de los panes conforme a la narración del texto del Evangelio de San Lucas. Evangelio que lo recuentan los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo, y todos con matices diferentes, pero llevan a la misma conclusión, podríamos decir, y a meditar y reflexionar en lo mismo. Hoy también, hermanos y hermanas, estamos celebrando la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y por eso tenemos lecturas también que hacen referencia a Melquisedec en la primera lectura, hermanos y hermanas, como ese sumo y eterno sacerdote también. Y también tenemos a Pablo hablándonos en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 26, sobre la Eucaristía, porque el tema de la multiplicación de los panes, específicamente en Juan capítulo 6, es una anticipación clara a la Sagrada Eucaristía. Y el tema de hoy, hermanos y hermanas, lo vamos a enfocar acerca de este mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que asombró a los discípulos hasta cierto punto, y tal vez yo creo que los confundió. Pero mira cómo dice este versículo, del cual debemos de prestar atención hoy en meditación y en reflexión. Versículo 13 específicamente: denles ustedes mismos de comer. Denles ustedes mismos de comer. O sea que Jesucristo, hermanos y hermanas, se decide a que resuelvan ustedes. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de que tenemos que resolver nosotros. Dios es un Dios de providencia, hermanos y hermanas, y Jesucristo nos ha señalado en muchos momentos que todo cuanto pidamos al Señor, Él nos lo va a conceder. Allí donde hay fe y donde se cree verdaderamente y profundamente, hermanos y hermanas, Dios obra. Y veremos esa manifestación extraordinaria del milagro, de lo extraordinario, de lo sobrenatural. Pero hay también una parte que tenemos que hacer todos nosotros. En ese resuelvan ustedes que queremos meditar hoy, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que ver que Dios ve mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver, incluso conociéndonos tan personalmente e íntimamente nosotros. Ve mucho más de lo que yo puedo ver de mi propia persona, de lo que yo tengo, y tal vez esa debilidad que yo tengo se convierte en una grandeza, hermanos y hermanas, porque no es tal debilidad, sino que de ella emana una fortaleza muy grande para superarnos y alcanzar lo que queremos. Claro, hermanos y hermanas, suena como impactante. Hay 5,000 hombres allí, sin contar mujeres y niños. Añádele entonces 2,000, 3,000 personas más, entre 8,000 a 10,000 personas. Denle ustedes de comer. ¡Wow! ¿Cómo hacemos nosotros? Pues, hermanos y hermanas, vamos a manejar ese asunto, porque los discípulos fueron claves en otros evangelios, según la narración,
de que con qué contaban ellos. Pues hermanos y hermanas, contaban con 5 panes y 2 peces que trajo un niño. Muy poco para tanta gente. Verificaron la bolsita de lo que recaudaban entre ellos, de las limosnas, de lo que tenían. 200 denarios. ¿Qué son 200 denarios para 5.000 hombres que hay que alimentar? Y todo esto nos pone a pensar, es poco, es la penuria, es la escasez en medio de la grandeza que hay que satisfacer, ¿verdad? Y entonces uno dice, yo tengo muy poco, pero Cristo, hermanos y hermanas, no rechaza lo poco que tenemos nosotros, sino que con lo poco que tenemos y se le ofrecemos, hacemos grandes maravillas. Y eso está bien metido dentro de la reflexión y meditación que hacemos hoy de la palabra de Dios. Por eso, nuestra idea fuerza que nos va a acompañar hoy en reflexión y meditación es la siguiente: cuando enfrentamos las pérdidas, entonces aparecen las oportunidades. Y esto tenemos que aplicarlo, hermanos y hermanas, porque nos nace de la meditación y la reflexión del Evangelio, pero aplicarlo también a todo lo que es nuestra vida, porque claro, Dios va a hacer todo lo posible, hermanos y hermanas, por ayudarnos, y Él tiene el poder. Pero hay cosas que tengo que hacer yo, hay cosas que tengo yo que desarrollar, hay recursos que tengo yo que descubrir. Y esa es la incitación a la cual Jesucristo, hermanos y hermanas, lleva a los discípulos. Claro, hermanos y hermanas, es muy fuerte. O sea, aquí hay 5.000 hombres. ¿Cómo vamos a resolver nosotros, Señor Jesucristo? Pero aquí hay unos pasos que tenemos que saber en sabiduría, hermanos y hermanas, y en lo que nosotros somos, en nuestra fe, en nuestra creencia, en nuestro confiar en la grandeza de Dios. El recurso que tenían los discípulos para proveer el alimento, el pan y los peces para aquella multitud. No era tanto el dinero, pero se podía utilizar. No era tanto lo poco que apareció de los panes y los peces, pero se podía utilizar. No los descartó nuestro Señor Jesucristo. Pero los discípulos, los apóstoles debieron de fijarse en quién, en Jesucristo. Ese es el mayor recurso que tenemos nosotros. Con lo poco que yo tengo puesto y ofrecido en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, se pueden lograr grandes cosas. Aquel pueblo, hermanos y hermanas de Israel, era numeroso, era bien grande. Su tierra donde habitaban era fértil también, hermanos y hermanas, sí, era fértil. Pero ¿sabes qué? La extensión del territorio donde habitaba esta gente era muy poco terreno para alimentar a tanta gente. Ya eso es en la vida diaria, hermanos y hermanas, ya eso es en la vida diaria. Y por lo tanto el que tenía, pues acumulaba y no compartía, porque la escasez venía pronto. Entonces había una situación de acumular y no compartir, que eso también lo tenemos que ver, que estaba dentro de esa cultura, dentro de esa mentalidad de aquel tiempo. Y algo significativo que tenemos que ver es, hermanos y hermanas, que a pesar de esas dificultades, a pesar de esas situaciones, hermanos y hermanas, donde nos quedamos cortos de esos recursos, pensar también que a veces tenemos que crecer en la disposición de compartir, de dar y regalar. Porque uno se pregunta acá en la tierra, ¿verdad? En la tierra de los mortales, de donde tú y yo vivimos, y en lo ordinario, 5.000 hombres y mujeres, hermanos y hermanas, los niños y toda esa gente que habían allí, ¿cómo es posible que solamente aparecieran 5 panes y 2 peces? Es imposible, ¿no? Hemos sacado el día para estar con el Señor, está predicando, está enseñando, nos vamos con Él, creemos en Él. Había gente allí que tenía fe, había gente que estaba buscando tener fe, había gente que estaban, pues hermanos, entregados a las cosas de Dios, otros eran curiosos, en fin, allí había gente de todo tipo. Pero decirnos, hermanos y hermanas, que si hemos sacado un día para irnos con nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos instruya, para que Él nos eduque, y que nosotros, sabiendo que vamos a estar todo el día, no llevamos nuestra loncherita, no llevamos nuestras cositas, un poco de agua para el camino, unos panes, unos peces. Hermanos y hermanas, allí tenía que haber más de 5 panes y 2 peces. Tenía que haberlos. Y a veces pensamos en que el gran milagro debió ocurrir en aquello que es, hermanos y hermanas, compartir. Sacar de lo que yo tengo con mi familia. Soy esposo, soy padre, vine con la esposa, tengo los hijos, pero traje de más.
pues hermanos y hermanas, ¿qué me cuesta compartirlo con los demás? Eso hubiese sido la experiencia de un milagro patente, hermanos y hermanas, y muy bonito. Pero lo que vemos es que Jesucristo resuelve. Y el enfoque es ese, hermanos y hermanas. Tú enfócate en medio de tu penuria, en medio de tu escasez, precisamente, hermanos y hermanas, en que Dios va a proveer. Pero yo tengo que agotar todos los recursos que tengo para conseguir lo que estoy buscando. Y también con lo poco que yo tengo, tratar de hacer mucho, porque eso es bienaventuranza, los que tienen el espíritu del pobre, que lo hemos discutido aquí como la primera bienaventuranza, ¿no? Tener el espíritu del pobre es eso, hermanos y hermanas, inventar, reorganizarse, poner las cosas en orden, estudiarlas, tener conciencia de que tengo poco y por lo tanto con poco cuánto puedo hacer. Y puedo hacer mucho, hermanos y hermanas. Hay una forma, hermanos y hermanas, de volverse creativo en la escasez. Y cuando tú miras al pobre, cuando tú miras al que está limitado y necesitado, uno hace una visita a un barrio pobre, a un sector pobre, a gente que está en pobreza. O hasta por la misma internet lo podemos ver, hermanos y hermanas. Es increíble cómo esta gente hacen de tripas corazones, ¿no? La resiliencia. Y cómo con lo poco han hecho tanto para poder tener, pues yo no sé, el agua, traer el agua hasta la casa, tener el fuego para poder cocinar, tener el techo para no mojarse, tener la cama para poder dormir. O sea, hacen maravillas, se inventan, se reinventan, se vuelven, pues, hermanos y hermanas, creativos, inventores. Y cuando tú menos te lo imaginas, usaron algo que tú nunca te lo ibas a imaginar para construir algo que necesitaban, ¿no? Y por lo tanto, hermanos y hermanas, la necesidad es la madre de las invenciones también y de la creatividad. Y en ese sentido, tenemos que ver lo que trata la palabra de Dios hoy. Es mensaje para todos nosotros. Se trata de compartir, hermanos y hermanas, no tanto de acumular, ¿no? El Mesías viene para saciar. La Biblia, hermanos y hermanas, enfocaba la profecía del Mesías en un Mesías que era capaz de educar con su palabra, enseñar como maestro y a la misma vez de saciar en todo sentido de la palabra. Por eso el pueblo esperaba que comer de parte de Cristo, que les diera el alimento. Ahora, en medio de la escasez que se está viviendo, hermanos y hermanas, en medio de tu penuria, en medio de tu necesidad, ¿cómo la interpretas? ¿Qué mensaje tiene la necesidad o la escasez que yo estoy viviendo? ¿Me añade o me quita? Tenemos que ver eso, si me añade o me quita. Y mucha gente en penuria, en escasez, en limitaciones, hermanos y hermanas, lo que piensan es que esto me está quitando, es un pensamiento negativo, ¿no? La penuria, la escasez me quita, me va quitando posibilidades de desarrollarme, de tener, de superarme, de lograr. Entonces lo enfocamos dentro de toda una mentalidad, hermanos y hermanas, negativa. Pero Cristo quiere que veamos en medio de la escasez, de nuestra penuria, limitación, que realmente no nos quita nada, nos añade. Porque ahí es que uno se arrodilla, ahí es que uno busca el recurso de Jesús, ahí es que uno profundiza en la fe, ahí es que uno empieza a creer. Porque si estamos hablando de cosas materiales, ¿qué será de cuando está la escasez de la salud? Cuando hay enfermedad, porque cuando hay enfermedad lo que escasea es la salud, hermanos y hermanas. ¿Quién es nuestro recurso? Cuando vamos a un hospital que tiene todos los recursos, cuando vamos a un hospital que tiene todos los medios, tiene todas las pastillas, tiene todos los medicamentos, tiene todos los tratamientos, tiene todas las enfermeras, tiene todos los profesionales de la salud, el que me va a operar, el que me va a hacer salir saludable, lo tiene todo, hermanos y hermanas, ¿verdad? Pero recurrimos también a Jesucristo, porque a veces no llegan, todos estos recursos del mundo no llegan, y acudimos a Dios. Antes de la operación pedimos la unción de los enfermos, pedimos a los hermanos oración, acuérdense de mí, me van a operar, toda operación es un riesgo. De eso es lo que estamos hablando, hermanos y hermanas. Por lo tanto, veamos la oportunidad, veamos cómo podemos añadir en esta situación. Por eso es bonito ver, hermanos y hermanas, cómo Cristo
ante tal vez la desesperación de los discípulos. ¿Acaso quieres tú que nosotros vayamos y compremos para esta gente que son un montón? Es una pregunta como sarcástica, ¿no? Cristo, ¿qué tú estás diciendo? Tenemos nosotros que alimentarlo. Pero Cristo organiza las cosas en su sitio. Vamos a poner orden, porque Dios es un Dios de orden y no de caos. Vamos a poner esto en orden. Divídanme a la gente en grupos de 50. Tráiganme aquí lo que tienen. Ve cómo está utilizando los recursos, poniendo el problema, ¿no? Para identificarlo, lo organiza sistemáticamente. Y eso es lo que tenemos que hacer para no desesperarnos, para no pensar que de aquí yo no salgo, de esta yo no me libero, no me levanto de esta. Organízate. Pon las cosas en su sitio. Busca esa paz que tranquiliza de parte de Dios. Reúnan a la gente en grupos de 50. Tráiganme pan y los peces y vamos a orar al Dios del cielo. Ya está. Resolvimos algo que habían visto ya que hacía Jesucristo, que solucionaba los problemas. Un pueblo organizado, hermanos y hermanas, ve las maravillas de Dios. Una espiritualidad organizada, una fe organizada, un creer organizado, no nervioso, ¿verdad? No ansioso, ¿verdad? Es capaz de no reaccionar y de pensar en lo que se necesita. Ser agradecido, hermanos y hermanas, también está en este detalle de la palabra de Dios hoy, con lo que uno tiene. Y seamos agradecidos con lo que uno tiene, porque tendremos más. Yo no voy a decir, aparecieron más que 5 panes y 2 peces, y eso fue todo lo que dio esta gente. Qué duros son, qué macetas son, Ave María. Mira, vaya, no comparten, acumulan las cosas y las guardan para ellos. Qué gente esta más impropia. Ser agradecido. Cristo fue agradecido por los 200 denarios que había, aunque era dinero, pero se usó para algo bueno. Cristo fue agradecido con los panes y los peces, aunque eran pocos, pero Cristo agradeció todo lo que había allí. Y eso es lo que trae más. Cuando no me quejo, cuando no me perturbo a mí mismo, cuando no estoy de mala gana por lo que tengo en el momento que estoy viviendo de escasez y de necesidad, sino caramba, pero todavía entra el agua a mi casa, todavía entra la luz a mi casa, todavía puedo hacer compra, todavía tengo un carrito, todavía tengo la casita. O sea, sé agradecido con lo poco que tienes. Oye, y eso te abre el espíritu para tener más. Y cuando decimos tener más es en el sentido de lo que es la bendición por parte de Dios. Por lo tanto, aquí hay un llamado básico a apreciar lo que uno tiene, hermanos y hermanas. Cuando tú aprecias lo que tiene, viene la abundancia. Cristo apreció lo que tenía con los 5 panes y los 2 peces. Cristo apreció lo que tenía, hermanos y hermanas, con los 200 denarios, que nos narran otros evangelios, no específicamente esto. Cristo fue agradecido incluso con que vayan ustedes y pues satisfagan la necesidad de estas personas. Cristo fue agradecido con todo. Y por eso ocurre el milagro, por eso se multiplican los panes y los peces, hermanos y hermanas. La gratitud trae abundancia, dejando de pensar en la escasez. No te envuelves en la escasez y en la penuria, atraes la escasez y la penuria, hermanos y hermanas. Enfrentar estas pérdidas, como hemos dicho hoy en la idea fuerza, cuando enfrentamos estas pérdidas, ocurren las oportunidades. Cuando yo organizo y pongo las cosas en su sitio, verás las oportunidades. Qué gran oportunidad, se te abren los ojos porque te calma. Tengo el recurso de orar. Tengo el recurso de creer en Dios. Tengo el recurso de buscar la comunidad. Tengo el recurso de buscar facilitadores, agentes de pastoral que están aliviando el dolor, el sufrimiento, la penuria, la pobreza, la escasez, lo que haya, todo tipo de necesidad, como recursos en la parroquia, en la iglesia, donde sea. ¿Por qué no miramos esas cosas en calma, verdad? Y en la espiritualidad que Dios quiere. Algunas personas, lamentablemente, hermanos y hermanas, llegan a pensar hasta trágicamente en quitarse la vida, porque creen que los problemas no tienen soluciones, porque creen que el agua seguirá subiendo y voy a morir ahogado, o que me tienen contra la espada y la pared y tarde o temprano me matarán. Tengamos fe, hermanos y hermanas, no lleguemos a esos extremos, porque a esos extremos es que Cristo quiere que no lleguemos ninguno de nosotros. En esas circunstancias desdichadas, hermanos y hermanas, engendran para nosotros, cuando tenemos fe, semilla de oportunidad.
siembra en ese momento en la fe. Y va a tardar, porque la semilla no crece de un día para el otro y no germina de un día para el otro. Pero aunque yo no sepa lo que está pasando ahí adentro, yo sembré, va a haber un fruto en un momento dado. Por lo tanto, en esos momentos difíciles, escucha lo que podemos meditar hoy. Va a haber semilla que se siembra y van a ser la oportunidad. Yo quisiera hoy concluir, hermanos y hermanas, dentro de este mensaje que nos exhorta, hermanos y hermanas, a no perder la calma en medio de las situaciones difíciles que pasamos en la vida. De eso de que con menos se puede hacer más, cuando somos creativos, cuando tenemos fe y cuando creemos en Dios. La palabra de Dios es básica para enseñarnos, y hoy en manera de conclusión, hermanos y hermanas, siembra en la necesidad, van a haber oportunidades. Moisés, en Éxodo capítulo 4, versículo 10, le dijo al Señor que con lo que yo tengo no puedo. Cuando el Señor le dijo, te tengo esta misión, cuento contigo, él le dijo, yo no puedo. Y fíjate básicamente lo que pasa aquí. Cuando vamos a la palabra de Dios y la reflexionamos, nos vamos a llevar una sorpresa grande, porque es que se puede en el nombre de Dios. Escucha esto, es el versículo 10 del capítulo 3 de Éxodo. Moisés dijo a Yahvé, mira Señor, yo nunca he tenido facilidad para hablar, como lo llamó para ser, pues, hermanos y hermanas, estar al frente de su pueblo y ser un líder para su pueblo. Yo nunca he tenido facilidad para hablar, y yo no me ha ido mejor desde que hablas a tu servidor. O sea, que está poniendo como excusa de que hay momentos en que estar hablando contigo y estar diciendo que tú existes me ha traído a mis problemas. Soy torpe de boca y de lengua. Ahí está la excusa, ahí está la escasez, ahí está la situación trágica. Esos son los temas que está poniendo Moisés delante de Dios, porque él no ve el potencial que tiene. El potencial que tiene Moisés lo vio Dios. Y a veces tú y yo, en medio de las situaciones críticas, no vemos el potencial que tenemos para resolver. Hermanos y hermanas, si el mango está en el árbol y está a mi alcance, agárralo tú. ¿Cómo te vas a sentar frente a un árbol de mango y decirle a Dios, creo en ti, Señor, que ese mango caiga como un milagro? ¡Ay, santo Dios! Dios hace por nosotros lo imposible, pero Dios espera de nosotros lo posible. Entonces, continuamos con Moisés. Le respondió Yahvé, ¿quién ha dado la boca al hombre? Para que sepas quién tiene la fuerza y el recurso. ¿Quién hace que uno hable y otro no? ¿Quién hace que uno vea y que el otro no vea? ¿No soy yo, Yahvé? Anda ya, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Pero él insistió, por favor, Señor, ¿por qué no mandas a otro? Uy, mi madre, ni hablándole a Dios que ve el potencial que tiene, sigue insistiendo en la pérdida y en la escasez. Esta vez Yahvé se enojó con Moisés, dice la palabra, le dijo, ¿no tienes tú un hermano Aarón, el levita? Bien sé yo que a él no le faltan las palabras. O sea, lo que tú no tienes, lo tiene tu hermano. Y precisamente ha salido de viaje en busca tuya. Y al verte, se alegrará mucho. Tú le hablarás y se lo enseñarás de memoria. Yo les enseñaré lo que tienen que hacer. Porque estaré en tu boca y en la suya. Aarón hablará por ti igual que un profeta habla por su Dios, y tú con este bastón en la mano harás milagros. Amén y amén. Y los hizo, porque con aquellas 10 plagas cogió miedo el faraón y el pueblo salió de Egipto. Porque con aquella vara, hermanos y hermanas, al darle el golpe a la peña, salió agua cuando el pueblo tenía sed. Y se abrió también el mar, ¿te acuerdas? Cuando con su vara señaló que en el nombre de Dios se abriera. ¿Ves lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas? Yo no puedo. Por lo poco que yo soy, Dios conoce lo grande que hay en nosotros, hermanos y hermanas. Otra persona que pasó por este momento en nuestra conclusión fue Salomón. En el libro Primero de Reyes, en el capítulo 3, la queja de Salomón cuando es nombrado rey y cuando tiene que administrar, gobernar y reinar en el nombre de Dios como ungido, fue esta.
yo soy un muchacho que no sé valerme. Yo soy un muchacho que no sé valerme. Estamos en el capítulo 3 del libro de Reyes, específicamente en el versículo 7 hasta el 9. Escucha esto. Tú me has hecho rey, dice Salomón. Yahvé, Dios mío, en lugar de mi padre David. Pero yo soy todavía muy joven y no sé aún actuar. Tu servidor se las tiene que ver con tu pueblo, al que tú mismo elegiste. Y es un pueblo tan numeroso que no se le puede ni calcular ni contar. Y aquí viene Salomón, encuentra el recurso, sabe que Dios es la fuente, que si yo soy débil, pues me recuesto de ti y te pido a ti. Tú haces de tu parte y yo hago de mi parte. Es el versículo 9. Es la petición de Salomón. Concede pues a tu siervo que sepa juzgar a tu pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante? ¿Y sabes qué dice la palabra? En el versículo 10, eso le agradó al Señor, el pedido de Salomón. Y Dios le dijo, no has pedido para ti una larga vida, ni la riqueza, ni la muerte de tus enemigos, y en cambio me pediste la inteligencia para ejercer la justicia. Pues bien, te voy a conceder lo que me pediste. Te doy un corazón tan sabio e inteligente como nadie lo ha tenido antes que tú y como nadie lo tendrá después de ti. Y además te daré lo que tú no has pedido. ¿Ves que Dios concede en muchos momentos lo que nosotros ni hemos pedido? Tendrás riquezas y glorias más que ningún otro rey de la tierra durante tu vida. Eso es creer, hermanos y hermanas. ¿Ves cómo nacen las oportunidades? ¿Ves cómo se siembra en medio de la escasez y de la penuria? Pedro, finalmente, en conclusión, también vivió y pasó por eso. ¿Te acuerdas? Lo de Pedro fue: apártate, Señor, de mí, que soy un pecador. Nos narra precisamente este Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículo 8. Ese fue el pretexto. Soy pecador. Muy bien, consciente de mi debilidad y de mi flaqueza. Pero ¿sabes qué? Lo que tienen las personas, lo que tiene tú, lo que tienen tu matrimonio, lo que tiene tu familia de potencial, lo ve Dios, hermanos y hermanas. Y por eso es que tenemos que ser francos en medio de las situaciones difíciles por las cuales estemos pasando. ¿Francos en qué sentido? Sinceros con nosotros mismos. Soy débil, Señor, y te lo presento, pero no como una excusa, sino de que yo me levantaré y en tu nombre lo voy a lograr. Así que, hermanos y hermanas, no perdamos la fe. En medio de la escasez, de las penurias que estamos viviendo, gloria al nombre de Dios. Podemos sembrar grandes potenciales. Dios nos conoce y por eso nos llama, y por eso podemos arrodillarnos delante de Él para salir de todo aquello que nos está afectando. Hoy, hermanos y hermanas, junto a la iglesia tenemos un salmo muy reconocido y muy conectado con la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es el Salmo 109. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oremos al Señor. Amén y amén. Nuestro sumo y eterno sacerdote, nuestro Dios Padre del cielo en Jesucristo, nos lo ha puesto ahí para servir en su santo nombre. Y nosotros tenemos a Jesús como recurso. Que sea de bendición, pero hagamos nuestra parte también. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos y hermanas, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, hazlo en el nombre de Dios, para la gloria y la honra de Dios. Y te va a ir bonito, hermanos y hermanas, bien bonito. Pero sobre todo, serás bendecido, bien bendecido. Nosotros, con el favor de Dios, nos vemos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación de su palabra. Hasta pronto.